el evangelio que hemos leído volverá a aparecer el día domingo. Entonces vamos a dejarlo para hablar sobre él el día domingo. Vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a un punto que aparece en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. San Pablo va a Antioquía de Pisidia, va a una sinagoga y comienza a hablar, comienza a evangelizar. Lo que va a suceder aquí, la argumentación que va a usar San Pablo, nos hace pensar en lo siguiente. Muchas veces uno quiere obtener algo, uno quiere alcanzar un objetivo, sobre todo cuando se trata de un objetivo espiritual, quiero la santidad, o siento que Dios me llama para tal camino, Dios me llama para tal misión. Entonces, ante un llamado de Dios, ante un camino que Dios pone delante de nosotros, ante un anhelo que Dios pone en nuestro corazón, sobre todo cuando es algo espiritual, cuando es algo que se refiere a la santidad, a la vocación, etc., uno muchísimas veces uno piensa, uno se imagina, uno como que concibe un camino y uno piensa que Dios va a seguir por ahí. La meta está clara, la meta está inspirada por Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios no me va a abandonar, yo sé que Dios me va a cuidar y al final las cosas saldrán bien con la ayuda de Dios. Pero para llegar a aquella meta que Dios me inspira, que Dios me propone, yo pienso que el camino va a ser de tal manera. Y resulta que las cosas comienzan a suceder y muchas veces parece que todo lo que sucede es contrario a aquello que Dios me prometió, aquello que Dios me inspiró, aquel anhelo que Dios puso en mi alma. Y ahí viene aquella confusión. A ver, yo tengo aquella meta, aquel anhelo, y parece que Dios lleva las cosas en sentido contrario. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió con Abraham. Abraham, Dios le promete que será el padre de muchas naciones, que será en el fondo el padre o antepasado del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y pasan los años, ya él y su esposa ya son estériles por la edad y no nació ningún hijo. Entonces Dios promete algo, Dios coloca un anhelo en el corazón de Abraham y él mismo claramente se lo dice, pero cuando los hechos se van desarrollando, parece que todo va en sentido contrario. Entonces hay una promesa y los hechos parecen desmentir la promesa. Pasa el tiempo y qué bendición, nace Isaac. Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces nuevamente la promesa que Dios hace parece desmentida por un pedido del propio Dios. Y así van sucediendo las cosas hasta que Dios cumple la promesa. Y así pasa también acá. San Pablo tiene que explicar qué fue lo que sucedió, porque aparentemente había una promesa, parecía el Mesías, Jesucristo, que había hecho milagros, señales. Ya parecía que para la visión humana de ellos se iba a proclamar rey y de pronto lo toman prisionero, lo matan. Parece que todo sirvió para desmentir la promesa. Entonces San Pablo va explicando parte por parte. Entonces lo tomaron prisionero, lo acusaron sin que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. O sea, aquello que se fue dando fue para que se cumpliese la escritura. Ya estaba todo profetizado y todo, había una sabiduría enorme por atrás que iba aceptando, dirigiendo los hechos. Y dice, pero Dios lo resucitó entre los muertos, etc. Ahí sigue explicando y él lógicamente va demostrando cómo a pesar de que pareciera que Dios no cumplió la promesa, al final Dios cumplió de una manera muy superior a la que todos podían haber imaginado. Por eso dice San Pablo al final de su predicación, nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. O sea, os anuncio que Dios cumplió la promesa. Entonces, miren qué importante tener eso en vista, tener eso muy claro. La finalidad está clara, el objetivo está claro, pero el camino, Dios sabe cuál es el camino, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y puede ser que yo con mi inteligencia humana digo, las cosas deben ir por acá para alcanzar esa meta, pero Dios puede ser que tome un camino totalmente diferente porque yo debo reconocer que la sabiduría de Él es superior a la sabiduría humana. Entonces cuando uno es aferrado a los planes que uno tiene,
a el criterio que yo tengo respecto a cómo deben suceder las cosas, y de pronto las cosas van diferente, de pronto viene una situación difícil, de pronto viene una crisis, ahí cuando tengo una vista muy humana, yo voy a comenzar a juzgar a Dios y pensar que Dios está actuando con capricho, de una manera humana. Yo voy a juzgarlo a Él y fácilmente quedaré resentido con Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Yo pensé que todo iba a ir por aquí y ahora va todo por acá. Entonces ahí se da aquello que sucede con los que tienen una visión muy terrena y humana de las cosas y quieren entender los designios de Dios. Entonces tenemos que tener fe en Dios nuestro Señor. Tenemos que abandonar las cosas en manos de Él con toda confianza, claro, de nuestra parte, haciendo todo el esfuerzo posible para que todo salga bien. Sobre todo aquello que se refiere a la salvación eterna, pero sabiendo que Dios, Él tiene designio y planes cuya sabiduría, la sabiduría que guía esos planes, es muy superior a la mía. Y por lo tanto, cuando yo no entienda, yo debo decir, por algún motivo Dios lo permite, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces pasó aquí, pasó en la historia de la salvación. Todo parecía ir de una manera que no era lo que la gente esperaba. Y Dios cumplió la promesa de una manera muy superior a lo que cualquiera hubiese esperado. Entonces, que también nosotros procedamos así. Momentos difíciles en la vida los van a ver, o están sucediendo ahora también. Cada uno tiene sus cruces y sus dificultades, pero en medio de las dificultades nunca resentirnos en relación a Dios. Es que Dios está actuando de una manera equivocada, es que Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. No, más bien, cuando hay cosas que no entiendo, aceptar con humildad. No entiendo porque la sabiduría de Él es superior a la mía, pero al final yo voy a poder decir, como dice San Pablo, os doy la buena noticia, la promesa que Dios hizo, la ha cumplido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima.